¡Viva Jesús! Sor María del Sagrado Corazón. 1825 a 1903. Fundadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Capítulo primero. Primeros días. Oh corazón sagrado de mi Rey, de mi Padre, ¿cuándo amanecerá aquel dichoso día en que vea yo la tierra postrarse bajo tu cetro de amor? En esta hermosa estrofa de uno de los cánticos de la lira de Guardia de Honor, que han brotado espontáneos de su corazón ardiente, Sor María del Sagrado Corazón revelaba, sin darse cuenta, lo que había de constituir la nota característica, el distintivo particular de su vida religiosa. Un celo intenso por extender las llamas del santo amor y conquistar el mundo todo para el divino Rey de los corazones. Nació en Besancón el 28 de octubre de 1825 de una familia muy honrada, recibiendo las aguas bautismales en la antigua metrópoli de San Juan el día de Todos los Santos, fecha que gustaba ella de recordar después a sus hermanas en religión, diciendo que en el transcurso de su vida había de serle siempre muy necesaria la asistencia de la corte celestial. En el bautismo recibió los nombres de María, Ana y Constanza. Como la casa de sus padres, los señores Bernot, estuviese muy cercana al palacio arzobispal, tuvo ocasión de ver muchas veces al cardenal de Rohan, duque y par de Francia y primo de Carlos X, el cual ocupaba por entonces la silla metropolitana de Besancón. En repetidas ocasiones, al visitar al general de división, su vecino más próximo, se encontraba a la pequeña Constanza postrada de hinojos a su paso, llenándola de caricias y bendiciones de las que participaba la multitud que acudía siempre a rendir tributo de filial cariño al que era su celoso padre y pastor. Era él tan bueno y tan santo. Su actitud cuando visitaba el sagrado tabernáculo era una muda pero elocuente predicación que avivaba o despertaba la fe en cuantos lo presenciaban. Su recogimiento era tan profundo y extático ante el Dios de la Eucaristía que parecía transformado en algo sobrenatural y divino. Constanza no perdía de vista ninguno de estos detalles, y cuando murió el cardenal, tenía ella 6 años escasos. Experimentó uno de los sentimientos más amargos de su vida. Hacia la edad de 4 años, por una imprudencia de su criada, contrajo una enfermedad en los ojos que le sirvió de tormento por espacio de muchos años. Esta enfermedad la hizo vivir aislada de sus hermanos, en cuyos juegos no podía tener parte, y a aficionarse de modo extraordinario a la meditación y a la vida de recogimiento y de silencio. Sentada junto a una ventana, permanecía largas horas contemplando las cascadas espumosas de una fuente monumental, adosada a la casa paterna, viviendo resignada con su desgraciada suerte. Habíala dotado la naturaleza de una hermosa voz, y la empleaba en cantar inspiradas canciones que la entretenían dulcemente en su prolongada soledad. Más tarde, ella misma contará a sus hermanas de religión cómo, desde ese tiempo, derramaba lágrimas de ternura al entonar el cántico, cómo hallar reposo alguno en medio de los tormentos de un corazón culpable.
o bien este otro. Un fantasma brillante ha seducido mi juventud. Era ello un enigma para la inocente criatura de 6 a 7 años, y sin embargo lloraba de sentimiento. Esta sensibilidad exquisita, que debía ser para ella manantial de vivos y amargos sentimientos, se iba ya manifestando de muy diversas maneras y en repetidas ocasiones. Hablaban un día en su presencia de la muerte reciente de una persona que dejaba varios huérfanos, cuando de repente se ve a la pequeña Constanza prorrumpir en amargo llanto. Aquella desgracia le había llegado al corazón. Cuando un pobre se presentaba a la puerta, la niña reclamaba enseguida la dicha de entregarle la limosna que jamás se negaba a los necesitados por aquella cristiana familia. Bajo el peristilo de un edificio público, por delante del cual pasaban Constanza y sus hermanas para ir a clase, sentábase con un niño de pocos meses una pobre y haraposa mendiga, de aspecto tan triste que movió a Constanza a proporcionarle algún alivio. Pasaba, en efecto, un día, y ante aquel cuadro lastimoso detiene sus pasos, abre su cestita y deposita en las manos de la mendiga la modesta merienda que llevaba dentro. Un rayo de dicha ilumina el semblante de la pobrecita, la cual, toda emocionada, dio riendas gracias a la niña. Esta, que había sentido muy al vivo el placer que proporciona la práctica de una buena acción, la repitió al día siguiente y los días sucesivos, aun costándole mucho en ocasiones, sobre todo cuando la merienda se componía de golosinas más apetitosas que de ordinario. Durante el camino, la naturaleza y la gracia sostenían ruda lucha en el alma de la muchachita, pero en cuanto se hallaba delante de la pobre mujer, se sentía conmovida y llena de gozo practicaba la obra de misericordia. Con qué miradas de amor y de consuelo debió recompensar estos pequeños sacrificios a aquel que no se deja vencer en generosidad. La pequeña Constanza ignoraba todavía de dónde le venían todas estas gracias con que era favorecida en una edad tan tierna. Su tía Bárbara habría podido decirle algo sobre el particular si su profunda humildad no le hubiese impuesto una absoluta reserva. Esta mujer, tía suya, era considerada como una santa en la familia. Estimaba con particular afecto a su sobrinita, gustando de conducirla a la iglesia, y durante su fervorosa oración ofrecía a Dios aquella alma delicada y pura como un fresco botón de rosa, todo impregnado del rocío de la mañana, y hasta descender sobre ella las más ricas bendiciones del cielo. En esta época era aún poco conocida la devoción al Sagrado Corazón. Sin embargo, era la devoción predilecta de Bárbara, que había hecho fundir una lámpara, la cual debía arder perpetuamente ante el cuadro del Sagrado Corazón en la iglesia de Rurrey, su parroquia. El Divino Maestro oyó las súplicas de un alma que le estaba del todo consagrada, y puede decirse que bajo su amorosa protección vivió Sor María del Sagrado Corazón todos los días de su vida. Dotada de una voz hermosísima, prevenida con gracias excepcionales, era Constanza la admiración de todos cuantos la conocían. Por eso no es de extrañar que con la edad se despertase en ella un ligero sentimiento de vanidad. Pero allí estaba la señora Bernot para combatirlo. Cuando la felicitaban por las bellas cualidades de sus hijos, «Tengo que agradecer a Dios», decía ella, «de que mis 8 hijos no sean ni jorobados, ni cojos, ni ciegos». Era en verdad la mujer fuerte del Evangelio, digna compañera del fervoroso cristiano, el señor Bernot. En el hogar,
Constanza estaba, pues, rodeada de una atmósfera en que no se respiraba más que religión y piedad. Su alma se conservó tan pura que, tratando de escribir su confesión general la víspera de la primera comunión, llamó a su hermano Eduardo, que la había de hacer también el mismo día, y se puso de concierto con él a redactar el escrito. Cada cual escribía lo que se le ocurría, pero de vez en cuando se preguntaban uno al otro el número de veces que habían hecho tal o cual cosa. El 20 de abril de 1836, en la iglesia de Nuestra Señora, realizaron los dos niños el gran acto, con todo el fervor de que eran capaces. En la tarde de aquel día memorable, Constanza dijo a su hermano: «Postrémonos de rodillas para pedir a Dios la gracia de no hacer nunca comuniones indignas». Y acto seguido, los dos pequeños se arrodillaron para implorar del cielo este precioso favor. Dios sea bendito.